Vamos con la segunda lección de Cataluña, Caminos y Ciudades, tratando del Bajo Llobregat. Es la segunda lección de Cornellà. Esta vez vamos a hablar del casco histórico. Aquí, como os he dicho, dentro del Instituto Geográfico Nacional, tenemos comparador de mapas y podéis pinchar aquí y buscar. Este es, por ejemplo, el IGN, el 50.000 primera edición, un plano precioso que, aunque él dice que es del año 17, normalmente los datos se habían tomado antes, pero fijaros que ya aparece el ferrocarril, los ferrocarriles de Central de Cataluña, el ferrocarril tanto el que iba a a Villafranca del Penedès, que es este, como el que entró en competencia con él, que iba a Vilanova, siempre en competencia, las dos ciudades. Al final este acabó yendo a Tarragona, este acabó enlazando con el ferrocarril de Zaragoza, el que llamaban Central a Madrid, porque el que iba a Madrid por Lérida era el que iba por Terrassa. Y luego aparece el ferrocarril de las compañías catalanas que iba a Igualada, y también se enlazó con el de Manresa y que llegaba por la orilla derecha y que aquí, como veis, cruzó los regadíos de Cornellà. Fijaros que Cornellà está en el borde de estas estribaciones de Collserola, realmente estribaciones de las sierras de la Marina, frente al gran delta del Llobregat. El Llobregat este delta estuvo ocupado por el mar hasta Castellbisbal, es decir, estos son acantilados del mar, y luego el mar se retiró y el río fue rellenando todo este inmenso delta con unos suelos agrícolas buenísimos. Como veis, el ferrocarril marca muy bien este giro que define un poco a Cornellà, el giro en que el valle se abre ya al mar, se abre al delta. Lo mismo va a marcar el canal de la Infanta, canal importantísimo que rodea también las zonas de viñedos, como veis, estos son los viñedos de Cornellà, y que separa de la zona de regadíos. Aquí está el viejo Cornellà con el castillo, la vieja iglesia, y como veis hay un camino a Hospitalet que va bordeando, es este camino que va bordeando también paralelamente a las sierras y que luego va a seguir el trazado urbano de la ciudad. Que lo vemos más de cerca. Fijaros, esta es la meseta que hablábamos en la lección anterior, esta meseta tan bonita que era el límite de la sierra y que estaba definida por escuelas, por las escuelas, saltando el ferrocarril, que aquí se ha soterrado. Este es el punto en que podemos pasar bajo el ferrocarril. Este era el viejo camino de Cornellà, que ahora ha sido transformado realmente en un túnel bajo el ferrocarril. Y aquí tenemos, como veis, una pequeña vaguada que va a definir luego el Cornellà Alto, esta cornisa tan bonita, que también nos va a marcar. Y luego aquí veis una serie de viejos caminos que iban hacia el castillo, que estaba aquí, está aquí, que de ahí subía hacia la iglesia. Y como esta otra calle, la calle, podríamos decir, calle mayor, en cambio, en vez de subir hacia la iglesia, va paralela a las curvas de nivel y va la carretera que va a San Juan hasta Hospitalet. Como veis, hay otros arroyos que también van a influir mucho en el trazado urbano de Cornellà, porque este arroyo que veis aquí, arroyo de la orilla izquierda, es el que va a definir el borde urbano de Cornellà. Aquí tenéis esta gran fábrica donde ahora está el Museu Akbar y el camino que lleva hacia San Baudilio. Muy bien, aquí tenemos la situación actual. Como veis, esto aún se reconoce muy fácil aquí. ¿Veis? Estas ya se estaba llenando de casas el camino Hospitalet. Luego han avanzado hasta la acequia. Han tapado el ferrocarril, este ferrocarril, que ha quedado ya sepultado. Y aquí tenemos todas estas zonas agrícolas valiosísimas que han sido ocupadas por un pequeño poblado aquí y por el resto de empresas industriales. Aquí tenemos la marca del Can Mercader, parque de Can Mercader, al lado del canal de la Infanta. Bueno, ahí tenemos la gran fábrica que ahora está aquí, de Museu Akbar, otra gran fábrica aquí, también rehabilitada, y todo este territorio en que iba Cornellà, como veis, iba marcando este límite con San Juan de Espí. Y aquí el Cornellà Alto que veremos en la última lección. Bueno, como veis es reconocible, pero como veis también ha sido ocupado todo el suelo agrícola por infraestructuras, industrias, dotaciones. Pero ahora vamos a tratar del viejo Cornellà.
Aquí, como veis, Cornellá para mí tiene un enigma que es por qué las curvas de nivel, las horizontales, por ejemplo, esta es podríamos decir la calle mayor de Cornellá, ¿por qué Cornellá siempre tiene estas diagonales? Por ejemplo, el camino que iba desde la vieja iglesia, que estaba donde el ayuntamiento, y que descendía desde este punto alto de la colina, descendía hacia en diagonal, por así decir, hacia cotas más bajas, como es esto, donde estaba el castillo. Esa, ese, esa extraña diagonal ha sido repetida en este bulevar, que también marca todo el urbanismo, y también ha sido repetido en este parque, siempre en diagonal. Es curioso, cuando era una ciudad que realmente podía haber seguido perfectamente las curvas de nivel que le marcaba la topografía. Bueno, es un enigma de las ciudades. Aquí tenemos la puerta de entrada a Cornellá. Recordamos, aquí teníamos el McDonald's, la gasolinera, en las últimas áreas industriales, de bastante categoría, empresariales casi. Aquí tenemos una serie de parques, plazas, en la puerta de la ciudad. Rodeando este parque de entrada vemos restos de esas impresionantes naves de industriales de Cornellá y unas nuevas actuaciones que limitan aquí la meseta de Cornellá Alto. Aquí tenemos la estación de autobuses. Nos parece un tanto extraña. Yo creo que casi ya sería mejor suprimir esta construcción y hacer una estación al aire libre para permitir que este parque realmente llegase hasta estos nuevos frentes, ¿no? Pero bueno, fijaros qué arquitectura tenemos aquí en el borde del Canal de la Infanta, en el borde de la ladera que desciende de la meseta alta de Cornellá y de la meseta alta donde va el ferrocarril. Fijaros qué fantástica construcción. Realmente no sé qué tenía esta arquitectura para que lo hiciera siempre todo tan bien. Es monumental, como veis, es una preciosidad de arquitectura. Esta es la Cataluña que a mí realmente me emociona. Cataluña de unos volúmenes tan poderosos, con tantísima personalidad, tantísima fuerza. Este viejo camino, fijaros que aquí aparecen las nuevas áreas empresariales, muy cuidadas, muy bonitas. Esas eran las viviendas que decíamos que habían sido un error urbano porque habían tapado la cornisa natural de la meseta, aunque sean unas viviendas atractivas, pero bueno. Y aquí sigue este viejo camino, que creemos que era el viejo camino anterior a la actual carretera de Hospitalet. Creemos que este era el viejo camino que iba al pie de la sierra, entre la sierra y los regadíos. Como veis, este viejo camino aún quedan restos de las antiguas casas que lo acompañaban. Creemos que es un camino anterior al que actualmente es el que marca la avenida Hospitalet. Y fijaros, aquí llega esta rotonda donde este parque empresarial nuevo, fantástico. ¿Veis? Llegamos aquí. Yo creo que anterior a este camino existió este otro camino que era el que entraba hacia el castillo de Cornellá. Como veis, aquí tenemos esta gran empresa que acabamos de ver. Aquí están esas viviendas de la cornisa y aquí estaba esta meseta preciosa, una meseta llena de dotaciones que marcaba el borde topográfico entre la sierra y los regadíos. Volvemos a esta estación de autobuses, que yo creo que ahora mismo ya con este parque, con esta actuación aquí, ya está empezando a sobrar. Fijaros ya que aquí se ha creado ya un frente para atender. Fijaros qué arquitectura tan espléndida. Pienso yo, si en vez de hacer nuevas construcciones para dotaciones, para justicia, para hacienda, no podrían aprovecharse estas impresionantes arquitecturas. Fijaros que aquí se produce otro de los errores que ha cometido Cornellá estos últimos años. ¿Veis este muro? Este muro marcaba el límite de esa cornisa de la ciudad, del Canal de la Infanta, de esa nave. Pues ha sido roto, como veis. Es decir, estamos empeñando en crear diagonales, crear líneas de máxima pendiente, cuando aquí lo bonito hubiera sido mantener estas terrazas, miradores, estas terrazas tan lógicas. ¿Veis? Porque creamos caminos que van contra la propia topografía. Estamos cortando, sesgando la topografía para llegar al final a las cotas altas. Es decir, estamos rompiendo una terraza para llegar a este parque, que es un parque, como veis, está prácticamente a la cota alta, en que no había hecho falta cercenarlo. Este gran parque es un parque espléndido que bordea el Cornellá histórico con esas nuevas actuaciones. ¿Veis? ¿Por qué no haber enlazado realmente
esas cotas donde están los colegios, el instituto, la escuela, con, con el Cornellá histórico. Y estamos creando murallas, esta es una tremenda equivocación, una muralla inclinada, apoyándonos en un camino que baja inclinado, es algo rarísimo. Creo que es una pena porque fijaros, es ese muro que vimos que habíamos roto, lo que hacía era marcar esta horizontal, que es la misma horizontal que está marcando todo el rato el ferrocarril, que está marcando la topografía. Pues nos estamos empeñando en cortarla, como veis, en calles inclinadas. Es una especie de maldición que tiene Cornellá. Siempre calles inclinadas cuando realmente él podía desarrollarse en un maravilloso mirador, porque esto es un maravilloso mirador que venía aquí arriba y que podía haber seguido en terrazas horizontales y enlazar con el viejo Cornellá. Pero bueno, en vez de eso, hemos creado esta barrera tremenda, hemos creado este poderoso vial que yo creo que no era necesario, porque teníamos este otro vial que enlazaba con la llanura, y estamos partiendo espacios que podían haber sido unitarios, es decir, este frente de ciudad podía haber enlazado perfectamente con esta cornisa escolar, de dotación, de parques. ¿Cómo sería este parque si hubiera enlazado con este otro? Qué pena. En fin, también dicen que las ciudades se hacen a base de errores, pero este creo que es un error grave, igual que este que vimos en la lección anterior. Fijaros, aquí está aún virgen todo este espacio, ya se han construido estas viviendas, ya se ha hecho la carretera, pero aún teníamos la posibilidad de haber conectado. ¿Veis? Aquí pasa lo mismo. Ahí no hemos sabido, hemos creado fronteras cuando no había ninguna necesidad de crearlas. Bueno, aquí vemos lo mismo, como aquí hay una continuidad, a pesar de este será el canal de la Infanta probablemente, y no había ninguna necesidad. Fijaros la curva de nivel, que hace aquí una pequeñita vaguada y crea esta en torno al castillo, está aquí, estaba en el límite de esta curva de nivel, se crea una pequeña vaguada, pero había una continuidad de esta cornisa. No hacía falta cortarla sesgadamente. Bueno, en fin, ¿veis? Esta muralla no había hecho ninguna falta. Así estábamos en las mismas cotas. Hemos cortado este parque y hemos creado esa barrera. Cuando fijaros, ¿veis la nave que está aquí? Cómo está marcándonos perfectamente la que podía haber sido un bancal de mirador, de cornisa aquí, de unión de la ciudad alta y la ciudad baja. Bueno, hemos creado dotaciones que son bonitas, son interesantes, pero siempre creando este sesgo diagonal que es una pena. Porque llegamos a este punto, que es un punto fantástico. Fijaros aquí, está la plaza en que llega el viejo Cornellá, va a enlazar con el Cornellá alto, con el Cornellá nuevo, y está el ferrocarril, que aquí ha sido tratado maravillosamente. Fijaros qué losa de hormigón tan fantástica. Esto es magistral, es una maravilla. Y aquí teníamos la ocasión de haber creado un enorme parque con el instituto entre de unión el Cornellá alto y el Cornellá histórico. También lo hemos desaprovechado. Este es el Cornellá histórico que llega hasta aquí. Este edificio que es interesante en esta calle Simargo, da la impresión que no ha sabido responder bien a este frente de ciudad tan bonito, con esta asimetría extraña que tiene. Este, en cambio, es un gran edificio de los años 30-40, magnífico, que marca muy bien esta puerta de la ciudad, mucho mejor que este. Quizá este también es desmesurado de escala. Y bueno, y ahora quería marcaros, fijaros, desde el canal de la Infanta, esta presa, ¿veis? Esta presa en Molins de Rey, que creó este canal que fue el que generó una enorme riqueza agrícola en el Bajo Llobregat, luego una riqueza también industrial porque se crearon los molinos, se crearon las primeras empresas con la fuerza de agua del canal, luego se hizo el canal de la margen derecha, este canal venía por Molins, como veis va por aquí, el ferrocarril en cierta manera se apoyó en él porque era el límite, iba al límite para poder regar la mayor superficie posible, el límite entre la sierra y la llanura, y ese canal sigue por aquí lo veis, rodea esta meseta de escuelas de Cornellá
y luego sigue por aquí. Como veis, casi coincide en gran parte con el ferrocarril. Y a partir de él todo era riqueza, todo era riego. Como veis, sigue. Es una pena que este canal no ha sido convertido en una vía verde, en un paseo. Hemos visto que está tapado en muchísimos sitios. Luego fijaros que aquí se atrevía a llegar hasta el borde de Montjuïc. Fijaros toda la zona de riego, no solo de riego, ya de empresas que se fueron colocando a la vera del canal. Este canal transformó realmente el Bajo Llobregat. Y luego fijaros cómo va rodeando para al final morir en el mar. Fantástico. Esta es una de las grandes infraestructuras hechas en el neoclasicismo, 1800, a principios del siglo XIX, que transformó el Bajo Llobregat y que por supuesto está olvidado porque ya nadie necesita, ya no hay regadíos, ya no hay empresas que necesiten el canal. Y aquí tenemos Vamos ahora a entrar por el borde de esta ciudad para buscar este viejo camino, que como veis es distinto, este es el camino que hemos seguido antes en esas casas antiguas, es distinto de esta carretera. Este es el viejo camino que iba hacia el castillo y que luego subía hacia la vieja ermita. Es decir, era un camino que hasta aquí iba horizontal, pero a partir de aquí, no sabemos por qué, cambiaba de cota. Subía, como veis, va contra cota. Bueno, aquí os marco el plano del canal. Y aquí repetimos eso. Es decir, entramos, esta es la entrada a la que llamo yo calle Mayor, pero el viejo camino iba más arriba. Este es el borde de la ciudad ahora mismo, en torno a estos parques. Fijaros qué bonito este frente, creo que es Justicia, con esta nueva manzana que se ha creado, y la llegada del parque. Fijaros que aquí este está actuando como muralla de ese parque alto, pero bueno, la cota no habría permitido esa unión. Pero aquí tenemos ya esta estación que yo creo que ya está empezando a sobrar, ¿no? Quizá el parque ya podría llegar hasta aquí. Es una propuesta que hago, suprimir este vial. Sobran siempre viales en las ciudades. Y fijaros este parque, llegar aquí y crear aquí una verdadera plaza de entrada a la ciudad, que aún parece que está sin formar. Esta es la nueva manzana que ha rodeado el casco viejo de Cornellá, con casas, como veis, interesantes. Y esta es la calle que asciende. Estamos ahí, que luego sigue subiendo. Y esta es la callecita que seguía el viejo camino. ¿Veis? Es la que llaman Camino Catalán de Sant Jaume de Barcelona, Barcelona-Martorell. Es un viejo camino, casi paralelo a la calle Mayor actual, pero que de repente aquí, donde el castillo, subía hacia Santa María. Es decir, aquí cambia, como veis, aquí vemos un poco la curva de nivel, y aquí cambia y sube. Es algo extraño en Cornellá. Nos extraña mucho esta diagonal, que luego, como veis, fue repetida aquí y que ha sido repetida en este parque. Es decir, es como un intento de llegar de cotas altas en esta misteriosa diagonal. Bueno, seguimos ese viejo camino. Aquí aparece una casa muy interesante. Fijaros, a mí me encantan estas casas de los años 40-50, con estos recercados, tan maravilloso. Mirad, es ladrillo a soga y tizón, un aparejo muy bonito, una cornisa clásica. Aunque no tiene terrazas, le falta elementos como más vitales. Sin embargo, es una gran casa, fijaros, es una casa con una gran presencia. Seguimos el camino. Fijaros, aquí hay casas de los años 50 que me parecen fantásticas porque tenían una escala muy poderosa. ¿Veis? La terraza, el mirador, son herederas de arquitecturas de los años 30. Aquí tenemos otra arquitectura de esta época fantástica, ya ser años 30-40. Fijaros qué bonita, con esa terraza tan protegida. Y los miradores, siempre los detectamos por las persianas de madera. Parece una arquitectura fantástica. Unas puertas muy monumentales. Aquí tenemos otra de esos años también. Fijaros, el mirador que nace en los años 30, la terraza, ya hija ya del racionalismo. Bueno, son casas muy interesantes. Y aquí ya llegamos ya a la plaza principal, que podríamos decir que este es el centro de gravedad de este Cornellá, exceptuando el Cornellá de la Plaza Alta. Es como el corazón de Cornellá. Aquí vamos a ver el castillo y esa encrucijada de caminos y de calles que hay aquí,
con el mercado, un viejo mercado. Y allí vemos todo este cruce. Quizá ya se merecería ya un tratamiento más peatonal este espacio, pero ¿ves? Hemos venido por aquí. Aquí se produce algo extraño. En vez de haber seguido por la línea horizontal, se produce este extraño, la calle que sube hacia arriba, la calle que baja hacia arriba. Es extraño este cruce, muy extraño. Tenemos el maravilloso castillo, castillos que defendían a la vieja Cataluña de los ataques del Islam, castillos de vigilancia, porque el Llobregat, os lo he contado en la primera charla, era la frontera con el Islam, la frontera desde el año 800 en que se conquista Barcelona, 801, hasta que se conquista Tarragona. No hay paz realmente en esa frontera. Entonces todo el Garraf es una zona de transición y de muchísimo peligro. Basta ver el ataque de Almanzor, casi a punto de ser el año 1000, el ataque de Almanzor a Barcelona. Es decir, que el Llobregat fue una frontera con el Islam durante por lo menos casi 300 años. Y por eso marcó tanto a Cataluña este gran río. ¿Veis? Es un castillo precioso. Aquí estás en calles que vienen del borde, en esta encrucijada, del borde de la ciudad. Castillo precioso. Y aquí os lo quería marcar. Era natural que aquí hubiera un castillo, quizá en algún momento estuve en un punto más alto, porque, como veis, es el punto en que la sierra gira y acaba el valle del río y empieza ya la mirada al mar. Castillo que tendría que ver con el castillo de Montjuïc y con todos los castillos que están marcando el borde del Llobregat. Toda esta sierra estaba plagada de castillos. Por supuesto, castillos que esperaban el ataque del Islam y que a su vez también tenía sus torres de vigilancia por el ataque desde los cristianos desde el norte. Entonces, fijaros qué punto clave, porque es el momento en que se abre el delta en gran delta. Ya os he dicho que el mar antes llegó a Castellbisbal, o sea que esto eran acantilados en el mar, y luego el mar se fue retirando y los deltas las arenas del Llobregat rellenando este impresionante delta. Cornellá está en un punto, una encrucijada preciosa, igual que San Baudilio, que también tenía un castillo, pero este sería un castillo árabe y este un castillo cristiano. Bueno, aquí ya veis la marca de los castillos que van marcando todo el plano. Y por supuesto también castillos aquí, castillos que fueron del Islam y que conforme avanzaron los condes de Barcelona fueron ocupándolos para ir avanzando con la reconquista hasta el Gaya. Bueno, esta es la calle que baja para abajo, esta encrucijada muy bonita de la ciudad. Y aquí la calle que asciende hacia arriba. Es un núcleo, como veis, en este centro, un núcleo aún hay un cierto aire rural, pero con una escala muy bonita. Aquí tenéis otra casa muy interesante de esos años 50, unas casas fantásticas. Veis el zócalo de piedra, los grandísimos huecos para el comercio, muchas veces recercados. Y fijaros la fantástica arquitectura, porque es terraza y a la vez es mirador, algo que muchas arquitecturas actuales no lo logran. Que al final sea una casa, unos espacios muy aprovechados, porque son terrazas muy acogedoras, veis, está muy protegida, algo que los arquitectos modernos a veces no saben hacer, porque hacen terrazas tan desprotegidas que no se usan. Y a la vez aprovecha al máximo con este gran salón mirador. Son casas fantásticas, la verdad. Seguimos con esa escala más pequeñita para ir llegando poco a poco a la parte alta. Esta era una de las casas nobles que se hicieron los dueños del castillo, un pequeño palacio detrás del castillo. La iglesia que se reconstruyó después de la guerra. La vieja iglesia estaba donde está el ayuntamiento. Pero como veis, este es un punto alto. Yo sospecho que esta vieja iglesia sería una iglesia fortaleza, porque está en un punto más alto que el castillo nuevo. Fijaros, aquí ya se forma una plaza en unión con la plaza de atrás. Una iglesia realmente es muy bonita. Y este es el ayuntamiento con estas columnas. Fijaros, unos capiteles realmente son cordobeses, o sea, son capiteles califales. La influencia del califato, hace poco he leído que hay restos de un puente hecho por el califato de Córdoba para el río Llobregat, cerca de Montserrat. No hay que olvidar que esto era una frontera del califato. Entonces aquí estaba la iglesia antigua, en estas viejas columnas
Es asombroso, ¿no?, encontrarte aquí restos tan antiguos. Aquí se ve un poquito la vieja iglesia románica, prerrománica. Y esto yo creo que era el corazón de ese viejo Cornellá, que dicen que viene de Cornelia, de una villa romana, que estaría aquí, este punto estratégico. Este suele ser el corazón de las ciudades. El corazón no original de las ciudades suele ser hoy plazas muy tranquilas, muy silenciosas. Yo creo que aquí estuvo el origen de Cornellá. Hasta su topografía, que es un punto alto. Quizá ese viejo chalet sea el heredero de la vieja villa. ¿Veis? Todo este rincón es el corazón de la ciudad, esta pequeña gran casa. Fijaros que aquí ha surgido una torre, de las torres más altas de este Cornellá, de los 60-70, quizá insinuando que aquí estuvo el punto alto, el origen de Cornellá. Es una torre interesante porque parece que son pisos en dúplex, no lo sé seguro, pero da esa impresión al jugar. Quizá no, quizá es que está alternando terraza y dormitorios, y en el siguiente ha girado la terraza y los dormitorios. Muy interesante, es una torre muy, muy interesante. Quizá efectivamente demasiado alta para el punto en que estaba, pero bueno, ha marcado como el hito de Cornellá. Y aquí aparece esta segunda plaza de detrás, que también es una gran plaza muy vital, porque es el punto de contacto ya con el Cornellá Alto. Es una arquitectura, todas ellas son arquitecturas de interés, sus grandes terrazas, sus miradores, sus juegos de ladrillo. ¿Veis? Aquí hay una vieja masía y es un espacio muy interesante. Quizá yo pienso que el tranvía, en vez de haber hecho el túnel que ha hecho, tenía que haber venido por aquí, que era su sistema natural de llegar y haber dado vida a todo este espacio, en vez de haber ido a crear una calle muy difícil, una excavación. Bueno, aquí estas escuelas realmente no aportan mucha vida. Las escuelas los institutos son puntos peligrosos porque el fin de semana están cerrados y pueden matar una plaza, Porque fijaros que esta arquitectura es muy bonita, arquitectura espléndida, muy generosa en materiales y que está pensando en que esta sea la gran plaza de la ciudad. Ya veis que es un espacio muy bonito, donde llega este gran bulevar, donde llega este paso bajo el ferrocarril al Cornellá Alto, donde llegaba este borde de ciudad también. Es una encrucijada muy, muy compleja, porque realmente es muy compleja, muy poco clara. Aquí veis esta manzana que no ha sabido resolver bien este encuentro con el ferrocarril. Se ha peatonalizado aquí, dejando en cierta manera cortadas algunas vías. Aquí ha pasado lo mismo, es decir, se ha metido por debajo, generando aquí una calle muy, muy difícil, de difícil solución. Yo pienso que el tranvía podía haber venido perfectamente por aquí y haber atado todo este corazón de Cornellá. Pero bueno, la ciudad también se hace con errores. Fijaros qué bonita torre. Es mi enigma si son casas que giran, van girando como en una hélice. Muy, muy bonita, muy interesante. Aquí la masía, un edificio de oficinas, da la impresión, y el gran bloque. Claro que este bloque es muy bonito, es un bloque pero quizá fue demasiado alto y luego da la impresión que no supo responder al punto tan interesante que era este final de la ciudad, que esta en cambio sí que supo hacerlo. ¿Veis? Ahí ya vemos el Cornellá Alto con aquella dotación tan preciosa que estaba detrás, lo veremos en la lección última. ¿Veis qué bonita es esta casa? Como años 30, 40. Aquí está el instituto, el colegio, que mata un poco este tramo de calle. Y era una puerta de la ciudad, ¿veis? Es una puerta muy espléndida, muy bonita, donde aquí el tren, en tantas ciudades que quieren a veces no ver el tren, cuando el tren es un elemento precioso, un elemento de vida, de movimiento, y aquí impone muchísimo orden en la ciudad, la verdad, el tren. ¿Veis aquí lo que decía antes? Aquí ha respondido muy bien esta casa con una especie de torreones que luego se adaptan para ir descendiendo, mientras que esta quizá excesivamente alta luego actuó al revés que esta crea el torreón marcando esta puerta, está hacia el revés, ¿no? Se abre hacia una manzana que está inacabada. Bueno, en fin, siendo una casa interesante, creo que no ha sabido responder bien a este frente de ciudad. Y aquí tenemos otro edificio interesante, esta dotación limitando el parque. Fijaros, este borde de ciudad parece una vieja muralla, una arquitectura bonita también, y que indica el carácter más rural que tenía Cornellá en este borde de muralla. Ahí tenemos ese bloque, también lo he criticado porque corta la continuidad
de esta meseta tan bonita que hubiera sido enlazando con las escuelas. En fin, veis, allí tenemos las escuelas y hubiese clarificado mucho Cornellá, que da la impresión que es un laberinto de carreteras y no lo era. Bueno, lo que os he repetido muchas veces, ¿no? Cómo esta calle enlazaba perfectamente y estos niveles enlazan perfectamente con los niveles de la cornisa, porque esta es la cornisa, la misma cornisa que está marcando la ciudad. ¿Veis? No ha tratado de crear un frente, pero quizá excesivamente alto, no sé, no ha acabado de quedar bien. Y esta plaza que se ha creado tan peatonal ha quedado un poquillo muerta porque quizá aquí hubiera hecho falta un vial. Yo que realmente critico mucho los viales, hay momentos en que los viales son buenos porque unen los bordes de las ciudades, ¿no? Y esta plaza me da la impresión que ha quedado como sin acabar, es como una manzana sin acabar. Fijaros que es un punto muy interesante porque aquí está la estación, nada menos. ¿Veis? Este es ya la estación. Allí aparece ya el Cornellá, podríamos decir, oeste o sur, esas nuevas actuaciones ya. Y aquí acaba el Cornellá del casco histórico. ¿Veis? Esta es la calle, es la que procede de esta plaza central, donde como veis aquí llega el bulevar, otra casa que luego veremos, muy interesante, la iglesia, el rascacielos, bueno, espacios muy ricos. Fijaros, este es el gran lienzo, casi en bisagra con el otro lienzo que hemos visto allí, que llega hasta el final de este Cornellá. Una arquitectura muy interesante, veis, ha jugado a distintas escalas, crea este espacio que está muy bien, y aquí aparece este túnel. Tenemos nuestras dudas, claro, estaba claro, era necesario pasar por el ferrocarril, bajo el ferrocarril, cuando un poquito más allá teníamos ya un paso bajo el ferrocarril realizado. ¿Tiene solución este espacio, sobre todo cuando genera una calle allí? ¿O hubiera sido mejor haber continuado aquí de manera natural un paseo sin intentar cruzar al otro lado, sino haber subido por el camino natural? Bueno, en fin. Y aquí, como veis, el borde, aquí también una casa muy interesante. Siempre que veáis unas casas con ventana en esquina, que es siempre complejo de realizar, realmente es un arquitecto de interés. Y aquí, fijaros, está girando, está quebrándose en este borde de ciudad. Queda muy interesante. Aquí tenéis el otro centro comercial, era Eroski, ahora es Carrefour, que, como veis, bordea la vieja ciudad, en la que es como muralla de la vieja ciudad, y se coloca a las puertas de la ciudad. Perfecto. Es lo que hacían los mercados medievales. Aquí tenemos este contraste entre la ciudad alta, con ese edificio, como veíamos, cambiaba de escala, el túnel, que yo no lo hubiera hecho, hubiera girado hacia esa avenida, y bueno, quizá el tráfico era muy potente, probablemente. Y aquí el nuevo Cornellá, de la nueva actuación que se ha hecho aquí, que lo veremos en otra lección. Fijaros qué bonita descenso y qué claro está el final de la ciudad. Ahí aparecen las grandes empresas, ahora el Museo del Agua, el Carrefour. Es decir, fijaros cómo acaba la pequeña escala de la ciudad con edificios muy interesantes. Fijaros este también qué bonito es. Edificios muy interesantes frente a la gran dotación comercial, la gran dotación de las aguas. Perfecto. Y en medio el tranvía. Es decir, que Cornellá en esta zona está muy ordenada. Aquí se han derribado una serie de construcciones para hacer este final de lo que yo llamo calle mayor de Cornellá, que es esta calle que la veremos al final de esta lección, que es el eje que realmente sigue la curva de nivel. Bueno, vuelvo a ver este final de la ciudad y el tranvía. Esto me dejó asombrado. Hasta aquí, no solo hasta aquí prácticamente, un poco más allá, hasta San Juan llega el tranvía de Barcelona, que aunque aún está sin conectar, lo va a hacer. Y es asombroso, porque realmente esto, Cornellá ya tenía el metro, tenía también las líneas de los ferrocarriles catalanes, que están soterradas, como hemos visto, lo hemos visto antes. Es decir, estaba ya muy bien comunicado, pero es que ahora además es asombroso, pero tiene este tranvía que curiosamente va a morir muy cerca del río Llobregat. Y este tranvía le va a llevar, va a conectar, va a ir subiendo, va conectando todos los núcleos hasta Barcelona.
Es decir, que realmente vivir en Cornellá es como vivir en el Ensanche de Barcelona. No sabemos si la intención de este tranvía será en el futuro seguir hacia Sant Feliu, pero de momento está muriendo aquí y está muriendo muy cerca del río Llobregat. Es curioso. En el otro lado el tranvía ha saltado el Besós. Aquí aún no se ha atrevido a saltar el Llobregat. El tranvía va a seguir, lo vamos a ver, va a seguir este viejo camino, vieja carretera que iba hacia Sants para luego subir hacia la diagonal, es decir, hacia unos quiebros un tanto enigmáticos. ¿Veis? Aquí está recogiendo Sant Feliu, está recogiendo San Juan y sube por todo el camino de Cornellá a Esplugues, coge este viejo camino, que era la antigua carretera nacional que se dirigía hacia el corazón de Barcelona, pero abandona este punto para invocar la diagonal. Es decir, hace cosas un tanto extrañas, pero bueno, su intención está clara, ya que el metro y los ferrocarriles de la Generalitat nos llevan hasta la Plaza España, hasta la zona de Gran Vía, pues este va a continuar la diagonal. Fijaros como aquí ha saltado ya el Besós, es decir, que va a unir el Maresme, casi el Maresme, con el Bajo Llobregat, cuando esté hecha esta conexión. Y aquí quería mostraros que también el metro, por un lado, es un poco liado, porque claro, por ejemplo, esta línea de Cornellá, Sant Baudilio, Sant Boi, realmente son los ferrocarriles, el central de Cataluña, el ferrocarril a Igualada y a Manresa, y que iba mucho más allá. Pero le llaman como si fuera una línea de metro, que no les llaman con la M de metro, sino con L. Entonces, realmente para uno que no es de aquí, es liadísimo. Y este que llega a Plaza España, una cosa antiquísima ya, que ahora por fin parece que van a intentar unirlo con las otras líneas de ferrocarriles. Pero bueno, al final es una línea que nos llevaba a Plaza España. Y luego teníamos, como veis, la línea del metro 5, que nos lleva desde este corazón, a la vez que esta línea, que realmente esta línea de cercanías es el viejo ferrocarril a Tarragona, que es ahora la línea de cercanías, ¿no? R1, R4. Pero aquí teníamos también el metro, es decir, Cornellá tiene cercanías con la vieja línea de Tarragona, tiene metro con la línea 5, que acaba aquí, en Cornellá, y que le lleva a Sants, y como veis, en todo este tramo de Provenza, perfecto, hasta el otro extremo de Barcelona, hasta la Sagrera, o sea, está perfectamente comunicado. Y luego tiene, como vemos, el tranvía, que también le lleva por la parte diagonal, y luego tiene el ferrocarriles de la Generalitat, es decir, que le lleva. No hay, poco municipio tendrá una conexión tan extraordinaria como Cornellá. Y todo eso en parte va a pasar por aquí. Tenemos nuestro cercanías, el antiguo ferrocarril a Tarragona. Pero es que aquí llega también, como hemos visto, la línea del metro. Y muy cerquita está pasando el tranvía. ¿Veis? Este es el paso. Y ahora subimos por este borde. Fijaros, esta casa también es muy interesante. Muy bonito el portal, precioso. Estos materiales. Y es el borde de esta manzana alta de la ciudad. Y esto, aunque no está muy bien ordenado, ya veis, está un poco confuso, pero aquí tenemos la línea de metro, tenemos la línea de cercanías, está pasando por aquí, y ahí tenemos el contraste ya con las factorías de ferrocarriles, las Siemens y la nueva actuación de Cornellá. Un punto, como veis, muy complejo y muy rico. La ciudad está hecha de contrastes y de riqueza, a veces de errores, que también a veces producen mucha riqueza. Quizá esto es muy pobre, ¿no? Este espacio muy pobre. Y ahí tenemos este espacio podría sacársele mucho más partido, pienso yo. Tenemos la preciosa estación de este ferrocarril que iba a Vilanova, Martorell, Villafranca del Penedès, siempre me equivoco, y que luego enlazó en competencia con el Vilanova, que hubo una competencia terrible entre los dos ferrocarriles, y que luego los dos realmente, al final acabó llegando a Tarragona, el otro también, pero el otro prefirió enlazar ya con los ferrocarriles de Zaragoza y directo a Madrid. En fin, toda la historia de Cataluña está en estas estaciones.
Fijaros. Y realmente esto es un poco, como veis, hay dos conexiones. Esta es más dolorosa porque veis, se está creando aquí un espacio en foso, con lo cual estas viviendas nunca estarán del todo bien. Me pregunto si hacía falta. Quizá realmente el tráfico este hubiera sido muy intenso, pero a veces es bueno el tráfico intenso porque da vida a este borde de ciudad, mientras que si lo atajamos, pues realmente no da vida a nadie, ¿no? En fin, lo digo porque pienso que esto era un corazón de la ciudad donde el tranvía habría estado muy bien que pasara por aquí en vez de atajar así. Bueno, aquí tenéis lo que os decía, línea de 5 de metro. Esta es la línea de cercanías, que es realmente el ferrocarril Tarragona, y el tranvía. Realmente este plano está un poco confuso, pero bueno. Este metro va por el borde del Cornellà Alto y por abajo tenemos los ferrocarriles de Cataluña. Y tenemos ya al otro lado del tren, tenemos también el paso al metro. Fijaros, también hay un espacio con muchísimas posibilidades aquí. Bueno, y ahora vamos ya a la calle Mayor, a esta calle Mayor, Joaquín Rubió, que es la vieja carretera de Hospitalet. Como veis, es una arquitectura correcta y que llega a este. Claro, esta es una arquitectura interesante. El arquitecto ha jugado con estos quiebros, se agradece ese juego. Y aquí aparece este bulevar precioso que tiene Mataró, perdón, que tiene Cornellá, y que va ascendiendo con una arquitectura muy rica. Fijaros este también qué interesante con estos quiebros. Es una avenida realmente muy bonita. Aquí tenemos edificios de los años racionalistas, de los años 30. Esta arquitectura es muy, muy bonita. Fijaros, es una manzana entera, pero está muy bien construida, muy cuidada, con unas terrazas muy bonitas en escorzo. Sí, tiene una buena. Ahí sigue esa otra calle, es la arquitectura de los años 30. Esta es la que os digo que es muy buena arquitectura. Y fijaros que ha definido toda esta manzana. Aquí estamos en este punto, ¿veis? Toda esta manzana. Y seguimos hacia arriba. ¿Veis? Realmente se está creando, esta es la casa que habíamos visto antes, el viejo camino. Se está creando en Cataluña, bueno, en muchos puntos de España, en Cataluña, una nueva arquitectura popular con muchos elementos comunes, como podían ser las terrazas, indica una alegría de vivir, un disfrute de la vida, lo mejor que aportó el movimiento moderno, en parte con el ladrillo también, la utilización del ladrillo. Es decir, se está creando una nueva arquitectura que está creando unos cascos muy interesantes. Aquí tenemos una casa típica de los 60, estos recercaos muy bonitos de piedra. Fijaros ya qué vida tienen ya estos plantas bajas. Fijaos, hay arquitectura de muchos modelos, pero en todas hay un elemento común. Las terrazas, los vuelos, también los elementos macizos. Esta también es interesante, la arquitectura del Gresite, indica una época determinada. Fijaros aquí, esta va a aparecer en Cornellá a veces, una arquitectura muy austera, suele ser años 30, 40, sin ningún gesto, ninguna terraza, ningún elemento, pero que tiene mucha, mucha fuerza. Quizá nos gustaría que tuviera más elementos de disfrute de la vida. Bueno, este es el que os decía. Fijaros qué interesante es este edificio. Muy, muy interesante, con ventana corrida, fantástico. Seguimos subiendo, edificios buscan una apariencia más clásica. Todos tienen algo. Aquí tenemos el arquitecto de los quiebros. Aquí una arquitectura muy austera de esos años 40, quizá demasiada, una época aún muy pobre. Fijaros, esta que veremos mucho en Cornellá, con esas terrazas de esquina y el gran ventanal del centro, y con estos elementos muy bonitos. Esto siempre es muy interesante cuando el edificio crea un entrepiso para dar una escala más urbana, más ciudadana. Seguimos subiendo, volvemos a encontrar el arquitecto de los quiebros y las escuelas que hicieron daño en la calle de arriba por estar muy cerradas. Vemos este final, llegamos ya a este punto, a esta encrucijada dominada por la torre. Y aquí tenemos esta casa que es muy, muy bonita. Fijaros, una casa clásica, años 40, pero con esas grandes terrazas,
Es como una especie de palacio clásico. Fantástica, ¿veis? Es una casa muy, muy bonita, muy serena, muy dentro de ese clasicismo de los años 40, pero a la vez con muchos elementos modernos. La gran ventana, la gran terraza, terrazas muy, muy acogedoras, porque están protegidas por la propia casa. Esta sería la típica plaza donde tendría que haber un crucero, y no sé si lo hubo. ¿Veis? Aquí estamos en esta encrucijada, la torre, la iglesia, el ayuntamiento, la vieja iglesia, el palacio de los señores del castillo, la llegada del bulevar, estas manzanas de borde en torno a la estación y el ferrocarril, la llegada del tranvía, la llegada del metro, la llegada... Bueno, muy interesante. Y este borde donde se han colocado la agencia tributaria, como veis. La ciudad se va enriqueciendo con viviendas, dotaciones. Bien, y ahora vamos a, a ir a la calle Mayor, a la calle Joaquín Rubio. La habíamos dejado aquí en el inicio del bulevar. Como veis, es una calle muy variada. ¿Por qué? Porque va a aparecer la vieja escala del viejo Cornellá con la nueva escala años 50, 60. Fijaros esta casa, todo ella es una escalera, apasionante, ¿verdad? Que ha dejado realmente casi sin sitio el resto de las fachadas. Y es una casa muy curiosa. Primero la jardinería es muy bonita, muy variada, muy rica. Y luego es una casa es una calle apasionante, porque es apasionante por ese contraste continuo de alturas bajas. Mirad, esta era la escala del viejo Cornellá. Como veis, era muy bonita esta calle. Una calle con una escala preciosa. Pero bueno, efectivamente fue cambiando y se va viendo ya la nueva escala. Entonces hay tramos, una escala muy bonita. Aquí lo complicado lo tendrá el arquitecto municipal para saber qué edificios les deja subir, cuánto les deja subir y cuánto no. ¿Veis? Ahí se ve el cambio de escala, que sin ser una escala excesiva, ¿qué sucede si los de enfrente tienen esa escala? Pues que realmente la calle se muere. Es una calle sin duda con mucha densidad, mucha vida, pero no tendrá la luz, no llegará la luz a las viviendas como tenía esta escala tan bonita. Fijaros aquí cómo va marcando el camino, el viejo camino que iba entre las huertas, entre los regadíos. ¿Veis? Cuando ya la escala sube, ya cambia las condiciones. Y aquí llegamos al punto en que bajaba la calle desde el castillo, donde tenemos dos edificios que marcan esta calle. Otro punto muy, muy interesante. Es asombroso que aquí hayan creado un paso hacia el mercado. Como veis, es un espacio muy interesante. Llega la calle desde arriba, el mercado, la encrucijada, y va a seguir, esta calle va a seguir hasta luego cruzar el río Llobregat por una pasarela. Bueno, fijaros qué bonito ese edificio, parece la historia de Cataluña, ¿no? Un edificio con el escudo, pero sobre el cual se ha colocado una arquitectura internacional, ¿no? Ya no muy respetuosa, pero bueno, que habla de nuevos mundos, de terrazas. Y fijaros sí, qué bonito ese frente. El arquitecto que ha hecho esto, pues a alguien le acusaría de ser un ecléctico, pero bueno, al final lo ha hecho muy bien. Fijaros, ha creado un hito en la ciudad. Creo que está muy bien. ¿Ves? Él ha tratado de dialogar con esta ciudad más histórica. Y aquí sale esta calle, que es una calle muy importante, porque la veremos luego en las otras lecciones. Sigue nuestra calle, con esos contrastes de las nuevas casas se han retrasado un poco. Como veis, sigue ese juego increíble de desniveles, que es lo que da gracia a esta calle, además de la vegetación. Mirad qué casas son interesantes, ya veis, fijaros que, pero muy altas, claro, muy altas para esta calle. Y que están resistiendo porque la calle, y otra arquitectura muy bonita, dos muy bonitas, está resistiendo porque en el frente tienen aún las casas de baja escala. Si todas tuvieran esa escala, ¿qué sucedería con esta calle? ¿Veis? En el momento en que sube la escala, la calle se muere, pierde su gracia. Aquí, una escala excesiva, a pesar de ser retrasado, donde había una nave, ¿veis? La sombra amenaza la calle. Quite esta vieja casa. Y como vemos aquí, por suerte hay pocos puntos donde enfrente la casa alta de una acera tiene enfrente otra alta. Quizá este sería un punto, ya esta es un poco más baja.
Suponemos que es la nueva ordenanza, que quizá vemos, parece que consiente un baja más 4. Y bueno, aún se mantiene porque entra el sol por esas calles bajas. Veis, arquitectura muy interesante. Me parece una arquitectura muy buena, muy acogedora, tanto esta como esta. Seguimos. Otra arquitectura también interesante, con estos espacios de chaflán, que marca el chaflán. Me parece interesante. Diréis en qué cosas me fijo. Bueno, y detrás están esas calles con la vieja escala de Cornellá, calles muy acogedoras, de pequeñita escala. La arquitectura de la calle se adapta como puede a esas escalas. ¿Veis? Tenemos todas estas calles, la calle del Almendro, esta calle que subía, ¿recordáis cuando creíamos que aquí estaba probablemente el origen de la villa romana que dio nombre a Cornellá? Y esta otra, y tenemos una serie de calles, también esta, la calle del Cine Mabel. ¿Veis? Son calles muy amables, de pequeñita escala, muy acogedoras, que asombrosamente de repente tienen estos espacios preciosos, estas arquitecturas. Y bueno, seguimos por esta calle. Ahora esta casa con esta asimetría de hueco y salón. También veo y todas tienen su interés. Aquí vuelve a bajar la escala y no, por eso logramos que haya luz en todas estas fachadas. Creo que esta calle, para salvarla, habría que dejarla silueta como está, da la impresión. Pero claro, es muy difícil. Porque le dices a este que le dijiste subir 4 y a este ya no, ¿no? ¿Veis? Otra casa, sus grandes terrazas. ¿Veis? Aquí, cuando ya enfrente hay la misma escala, la calle se empieza a morir. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que aquí una nueva construcción. Esta es una arquitectura, su origen está en el brutalismo, una arquitectura que hacía una arquitectura muy expresionista, recordaba los búnkers de la Segunda Guerra Mundial, luego transformada en una arquitectura muy acogedora, con grandes terrazas. Y bueno, ha seguido durante muchos años y sigue hoy también, una arquitectura expresionista. Fijaros qué bonito el zócalo, con el granito. Bueno, vemos, hay arquitectos con mucho interés, este otro también, en lo que hacen. Y eso es muy bueno. Estas siempre me fijo en ellas. Diréis que ¿por qué? Bueno, pues porque es una época épica, los años 30, 40, en la historia de España, y porque realmente era una arquitectura muy internacional, de grandes gestos, los miradores, algunas ya tenían terrazas, que competía entre el clasicismo y el mundo moderno, y que logró una arquitectura fantástica. Es una mezcla de art déco, noucentismo. Y ya llegamos al final, se han construido estas nuevas casas, al final de este espacio, con el tranvía, el Carrefour y la fábrica de aguas. Y aquí acabo con este planito tan bonito, escala 1:25.000. Este es, si buscáis aquí, 1:25.000, primera edición, donde, como veis, aún estaba un poquito más virgen. Había espacios sin construir, el Corte Inglés, sin construir el Estadio del Español. Pero bueno, realmente ya el Cornellá antiguo estaba ya realizado. ¿Veis? No estaba hecha esta conexión, que yo no lo hubiera hecho. Creo que esta era una conexión muy interesante. Esta sí, que yo creo que esta tendría que haber venido mucho más aquí para haber permitido generar un espacio verde y dotacional en todo este corazón de las dos ciudades. Y muchas gracias.